Buenos días para todos, caballeros. Estamos en nuestra sesión de las letras rojas, una serie que tiene como intención revisar el carácter del Mesías para acercarnos mucho más a su forma de ser, a su estilo de vida y a su forma de pensar. Todo basado, por supuesto, como él dijo en la palabra, en la Torá y los profetas, cuando dijo: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, realmente he venido a cumplirlo. Por lo tanto, si tenemos una base sólida como esa, por supuesto, tenemos una base que no será movida. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice también justamente en Mateo 5, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué más sólido que eso para poder basar nuestra forma de pensar, para poder basar nuestro pensamiento y para poder basar nuestro estilo de vida? Yo sé, y esa parte la repito muchas veces, pero podríamos elegir cualquier otra cosa para estudiar. Podríamos elegir cualquier otra filosofía o forma de pensar para desarrollar pensamiento, para madurar. Y no está mal. La verdad es que no voy a criticar otras formas de avance, ni otras formas de vida, ni otra corriente de pensamiento, porque probablemente hay verdad en todo eso. Y no es mi intención. Pero lo que sí puedo saber y lo que sí puedo tener bien presente es por qué la Biblia, por qué la Torá, o por qué el Pentateuco, por qué los mandamientos, por qué los profetas y por qué al Mesías. La verdad es que es algo bien sencillo. Si cotejo mucho de lo que dice en la Biblia, está pasando en la actualidad. Si cotejo con lo que dice la Biblia, hay mucho que se prepara para que pueda suceder. Y no solo eso, se puede respaldar a, a nivel geográfico, se puede respaldar a nivel histórico, se puede respaldar al nivel lingüístico. Y todo eso de verdad me hace pensar que hay una oportunidad muy grande para desarrollar mi vida en vías de la palabra, en vías de la Biblia, y no elegir otras cosas que pueden complementarse perfectamente, yo lo sé que sí. Sin embargo, mi deseo es desarrollarlo en la palabra. Mi deseo es desarrollarme en la palabra. Mi deseo es que la Biblia sea la base para mi desarrollo. Y dentro de la Biblia, quien habló y quien dijo exactamente que su vida era como la palabra hecha carne, como la palabra hecha una persona, pues es exactamente el Mesías. Entonces, si pudiéramos tener una Biblia con cabeza, con piernas y brazos, sería ese el Mesías, ¿de acuerdo? Cuyo nombre es Yeshua. Sale como le llamaron sus papás, así le llamaron tal cual. Yeshua, no le pusieron Jesús, le llamaron Yeshua tal cual. Y teniendo presente todos estos como precedentes, o todos estos previos contextos, pues ahora sí vayamos a la parte que hoy nos corresponde, o en la que hoy vamos. Esta es una serie que ya estamos escribiendo hoy, literalmente el capítulo número 50, así que por supuesto deberá ser un momento muy especial. Imagínate, llevamos 50 episodios de esta serie. No debo decir que han sido 50 semanas, porque probablemente han habido semanas que las hemos dejado pasar. Yo creo que son más en tiempo. Sin embargo, dejando de lado eso, sí han sido 50 episodios en cuanto a extensión. Y es algo que definitivamente pues agradezco un montón, porque en cada episodio hemos aprendido algo distinto. Y hoy no será la excepción, perdón. Vamos por favor todos juntos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Vamos a ver una porción muy pequeñita, ¿de acuerdo? Y vamos a extendernos después un poquito más, y ahí lo vamos a dejar para poder verlo la siguiente semana, ¿de acuerdo? Ok, de entrada, en Mateo capítulo 18, y para invitarte a que tengas un poco de curiosidad por lo que hemos visto, y lo digo para cualquiera que se esté conectando o retomando esta serie después de tiempo. Mateo capítulo 18 viene después de Mateo capítulo 17, por supuesto. Pero la parte interesante de esto es que Mateo capítulo 17 y todo hacia atrás, incluso hasta Mateo capítulo 13 y 14, es toda una misma serie, es una misma, vamos a llamar, una misma temporada, ¿de acuerdo? La temporada de las parábolas y su aplicación. Mateo 13 hasta el 17 es la temporada de las parábolas. Todo ha tratado de las parábolas y la aplicación de las parábolas. Por supuesto, también la explicación. Y todo ha sido un laboratorio, yo les digo esto, una clínica especialmente para los discípulos. Definitivamente los discípulos se han enrolado en un entrenamiento full y de verdad muy confrontativo, en especial para el Pedro. Y ya lo revisamos, que Pedro fue realmente el caso de estudio más tremendo, complicado y difícil que el Mesías podría tener.
Yo creo que no es cierto, pero igual podría ser que sí. Me quiero imaginar que Pedro era el caso más complicado, pero podría haber sido alguien más que nos escribió. Dejando de lado eso, aquí termina esta temporada y empieza una temporada después, en el capítulo 18, de otra vez nuevas parábolas, ¿de acuerdo? Nuevas explicaciones, nuevas conjeturas que tuvieron los apóstoles, y ahorita vamos a ver una que tiene una conjetura muy extraña, ¿de acuerdo? Y sigue avanzando y va a seguir explicando, y va a seguir explicando, y va a seguir explicando. Mateo tiene en total, vengan conmigo a la parte final de Mateo, tiene total de 28 capítulos, ¿está bien? Estamos en el capítulo 18, es decir, nos faltan 11 capítulos contando el 18, así que prácticamente nos enrolamos en la recta final del Evangelio de Mateo. Aún nos falta mucho y no es la intención acabarla pronto. La verdad es que solamente es que quiero que te enfoques en que ya pasamos la mitad. ¿Está bien? Que ya pasamos la mitad y estamos enrolándonos para la parte final de toda esta serie, ¿de acuerdo? Y empieza una nueva temporada el día de hoy. Sale capítulo número 50, nueva temporada, recta final ahora, y bueno, una nueva forma de poder revisarlo. ¿Está bien? Vámonos por favor al versículo número 1 y empieza diciendo que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, dice, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, dice, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, y por favor encierren la palabra humille, dice, ese es el mayor del reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y luego después ahí aparentemente acaba esa sección. Está bien, pero ahorita lo vamos a revisar porque no acaba esa sección, realmente continúa. ¿Sale? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Quisiera que partiéramos de esto porque vamos a ocupar un contexto bien interesante. Y primero es que hay que recordar que el Mesías trató con un discípulo de manera muy específica. Y eso podría hacer que preocupara a los demás apóstoles. Por supuesto, estamos hablando de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro que le dijo algo que a nadie más le dijo? ¿De acuerdo? Y entonces eso aparece justamente en el capítulo 16, probablemente lo tienes en tu misma página, en el capítulo 16 a partir del versículo 13, ¿de acuerdo? Cuando Jesús le dice a Pedro, o pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro es el único que contesta, ¿de acuerdo? En el versículo número 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Mesías le da una declaración que no le da a nadie más y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces pareciera que Pedro tiene una distinción bastante clara. Y entonces en el capítulo 18, por eso dice, en aquel tiempo, es decir, después de ese tiempo, por aquella temporada, se acercan con Jesús para preguntarle o confirmar lo que ellos suponían. Y era, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntan así tal cual, Señor, dinos quién es el mayor en el reino de los cielos. Y yo te quiero hacer una pregunta, derivado de la pregunta que estás notando acá, de esto que los discípulos están preguntando. ¿Tú a qué crees que se referían con respecto al mayor? Pregunta número 1. ¿Crees que se referían con respecto a santidad, a consagración, a servicio, o más bien se referían a rango, a intención de gobernar, a un deseo de ser mayor en cuanto a jerarquía? ¿Tú cuál opción crees que es la primera o la segunda? ¿Ustedes qué dicen? Dice Mike, competencia intradiscipular. Eso me gusta porque es como el intrauniversitario, o acá es intradiscipular. Pues la verdad es que sí, se refirió un poco más al tema de ser mayor con respecto a compararse entre ellos. Hacía referencia entre quién es el que mejor es, ¿de acuerdo? En el reino de los cielos. De pronto, en esta parte con respecto a la pregunta que hacían, pues prácticamente hacía referencia
haría referencia, perdón, a quién sería el que tendría mayor pues cercanía con él y mayor rango con sus compañeros apóstoles, ¿no? Y bueno, yo te hago esta pregunta porque esa es la parte que me importa mucho, porque de aquí va a depender bastantísimo, bastantísimo el que comprendas la respuesta del Mesías al poner el niño que está poniendo pues prácticamente enfrente, ¿no? Y le preguntan esto a los discípulos y es algo bien interesante y quiero que tengas esta otra parte del contexto y es que um, Jesús hace poquito acaba de decir lo que va a padecer. Ven conmigo un momentito, por favor, a el capítulo número 17, ¿de acuerdo? Y justamente en el versículo número, dice, número 21, y dice, pero este género no sale con ayuno y oración, y luego acaba esa sección y ya aparece la segunda, y dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Pero esa tristeza no les duró mucho tiempo porque después le están preguntando, Señor, ¿quién va a ser el más grande contigo? Prácticamente, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque es algo interesante que en lugar de pedirle, por ejemplo, dirección y sabiduría para saber cómo vivir el proceso de la muerte del Mesías, para poder conectar con esa necesidad que el Mesías va a tener en un futuro y para poder estar conscientes, no, le preguntan más bien quién va a ser el mayor. Es decir, en lugar de estarse preparando para un momento tan complejo, complicado como ese, prefieren preguntar quién va a ser el mayor. Esto habla muchísimo de la calidad de discípulos que en ese momento eran. ¿Por qué te cuento esto? Porque en efecto vamos a aprovechar, por supuesto, siempre las palabras del Mesías, pero quiero que notes un momentito, por favor, la actitud de los apóstoles que también nos muestran un montón. Y aquí te hago para Enrique le dedico esta parte porque ya lo hemos platicado antes, pero igual para todos y los que no hace mucho no se conectan o no se acuerdan. Hay tres opciones en esta vida con el Señor o en este deseo de tener como estilo de vida la palabra. Hay tres opciones para vivir o tres posiciones para jugar. Imagínate esto. La oportunidad o la opción número uno, por favor apúntenla, perdón, y es aquel que recibe los milagros. Es aquella persona que quiere ser expectante del milagro. Y por supuesto es algo precioso, me explico, ya está dentro de, ¿sale? En la alimentación de los 4.000 o de los 5.000, ¿cómo sería esto? Pues sería prácticamente al que le reparten un pan o un pescado. Punto. Lo recibe, se lo come, está gozoso, no hizo nada más que esperar a que le lleven su pan. ¿De acuerdo? La otra opción, la número dos, es ser de los que reparten el pan, que son los discípulos, ¿de acuerdo? Los discípulos no sabían que el pan se podía multiplicar, de hecho les dijeron, ya córrelos, imagínate esta calidad de jugador, ¿no? Ya corre a los 5.000 porque no hay para comer, ¿de acuerdo? Solo tenemos tanto, imagínate todo este pensamiento, y entonces ven al Mesías que lo multiplica, se los entrega y bueno, ya lo tenemos, ahora ¿qué hay que hacer? Pues repartirlo, y entonces ya se ponen a repartirlo, ¿no? Eso sería algo bueno, por supuesto, sí, se requieren personas que repartan el pan. Se requieren personas que digan, ya córranlos, de acuerdo, pero que después repartan el pan. Ya me explico a qué voy, ¿cierto? Está algo bueno, pero, la otra opción y la tercera, o la última, no es ser los que reciben el pan y los que reparten el pan. La otra opción y la tercera es ser de los que multiplican el pan, ¿de acuerdo? Ser de los que dan, de los que entregan, de los que piensan, de los que multiplican, de los que bendicen el pan, de los que están pendientes de las necesidades, de los que les dicen no corran, no los corran, perdón. Más bien, mejor dicho, vamos a darles de comer. Ustedes tienen para darles de comer, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes en qué posición más o menos andan jugando, yo estoy seguro que en la número uno no están, porque si no, no estarían aquí en capacitación. ¿Sí? Estos estudios que tenemos y las oraciones o los tiempos de oración que tenemos en las mañanas no son para personas que están deseosas de, ay Señor, dame, 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 sino son personas que han estado buscando desarrollar su responsabilidad social, eso se llama así, responsabilidad social, para conocer las necesidades del otro. ¿Sí? Teniendo presente esto, les cuento todo esto, porque los discípulos, en lugar de estar pensando en que su Mesías, en que su maestro, en que su rabí iba a ir a la cruz, iba a vivir todo lo que estaba profetizándolo, porque no es la primera vez que lo dice. De hecho, en el versículo 21 hasta el 28 del capítulo 16, también cuenta que él va a morir. ¿Sí?
¿Y qué le dice Pedro en ese momento? ¿Se acuerdan? Ya lo saben, ¿no? Señor, no te acontezca eso. ¿Y qué le dice el Mesías? Ah, apártate de mí, Satanás. O sea, ni sabes lo que estás diciendo. ¿Qué notamos con esta tendencia, mis queridos amigos? Es que podemos ser discípulos, pero podemos ser discípulos desconectados. Y esa desconexión discipular, como lo dijo Mike ahorita, es algo que, por supuesto, déjame, te lo digo desde ya, el Mesías o tu maestro tomó como riesgo. Sabía que podías tener esta cualidad de desconexión o la atención nada desarrollada. Imagínate el Mesías con esta congoja que de pronto se le cargaba, porque sí le pasaba, de la muerte y de la cruz, y los discípulos, oh Señor, ¿y quién va a ser el más grande en el reino de los cielos, Señor? Imagínate tus hijos o tus alumnos o tus sobrinos o alguien pequeño que tú estás pasándola complicado y sale oye, me compras algo, o sea, y tú difícil y pasando, papá, ¿me puedes poner YouTube? O sea, y es algo normal, y cierto, o sea, tú sabes perfectamente que tus hijos pequeños o los sobrinos pequeños no van a pensar como, oh, claro, mi tío, mi papá están tristes, déjame ver cómo les ayudo. Es parte del proceso de la maduración, es parte del proceso de la progresión, que no seamos atentos, todos lo hemos sido alguna vez. El tema acá es que tenemos ya esta plática que acabamos de desarrollar, uno y dos, tenemos el ejemplo de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué cosa hubiera, después de que el Mesías, y les voy a hacer esta pregunta a ver qué tal ustedes, cuéntenme en el chat, por favor. Si el Mesías te dice lo que leímos acá, voy a ser entregado en manos de hombres y me matarán, mas al tercer día resucitaré. ¿Qué cosa contestarías tú después de que el Mesías dijera esto? Después de que tu maestro dijera, me van a matar, voy a ser entregado en manos de hombres, me van a maltratar, pero cuidado, pon atención, voy a resucitar al tercer día. ¿Qué contestarías tú? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué cosa mencionarías tú después específicamente de que él te haya dicho eso? Me gustaría mucho saber su perspectiva, teniendo presente, pues ya que dijimos, ¿no? Que pues los discípulos eran desconectados, ustedes no están desconectados, ¿ustedes qué contestarían? ¿Qué le contestarías inmediatamente después de que te dijera, voy a morir, me van a matar? Pedro dijo, no te acontezca eso. Ok, no contestes como Pedro. ¿Qué contestarías tú? Tómense un minuto y por favor escriban su respuesta en el chat. Ya han pasado un montón de tiempo con él, ya han estado en los sermones del monte, ya estuvieron en las bienaventuranzas, ya explicó que él viene a cumplir la ley de la Torá, perdón, la Torá y los profetas. Ya tienen todo ese como backup detrás, ya tienen todo eso. ¿Ustedes qué le preguntarían? Mike puso, ¿qué significa eso, maestro? O sea, como de plano, explícanos mejor. O sea, nos gustaría saber. Porque sí le preguntaron eso con la parábola, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador. Ah, maestro, no entendimos, ¿nos puedes explicar? O sea, que sí pueden tener la apertura para preguntar que no habían entendido algo. Ok, pero acá no preguntaron eso. O sea, les valió y literal, ay, señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino? Imagínate, ¿no? Steph puso, ¿cómo puedo acompañarte en el proceso? ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Me gusta. ¿Cómo puedo servirte yo durante ese tiempo? ¿Para qué me quieres a mí aquí, a hoy, si vas a morir y vas a resucitar? ¿Cómo puedo fungir yo? ¿Qué tareas nos dejas mientras que suceda eso? Me gusta, por supuesto. Nuestro Enrique puso, ¿qué hacer para no perderme? ¡Uy! Es buena esa. ¿Qué hago para no perderme cuando no estés? ¿Qué debería hacer para no asustarme cuando no estés? ¿Qué debería hacer para que aunque me asuste, no me pierda? Los demás, ¿qué pondrían los demás? Me gustaría poder leerles, sino que ustedes escriben voy a poder avanzar, pero por favor sigan escribiendo. ¿Saben por qué? Porque esas preguntas que están haciendo ya es algo bien sencillo. Lo que escribió Mike, Steph y Enrique es algo bien sencillo y es tomarlo en cuenta. Escucha esto que te voy a decir, mi querido Enrique, Steph, Mike y los que están escribiendo.
pero ya le estás tomando en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pedro dijo, Señor, que no te acontezca eso, te digo una cosa, lo dijo por cualquier razón, excepto tomándolo en cuenta. La razón por la que Pedro le dijo que no te acontezca eso, no era para ayudarle, era para hacer uso de su reciente nombramiento de autoridad, pero no era para ayudarle, no era para tomarle en cuenta. Y lo que ustedes acaban de escribir, ahora ya lo escribió también Agustín, me están diciendo algo que le tome en cuenta. ¿Sabes una cosa? Como hombres regularmente tendemos, y no voy a decir que ustedes, sino como hombres, tendemos a no tomar en cuenta lo que está sucediendo alrededor y emitir comentarios o tomar decisiones sin tomar en cuenta a las personas. Y te digo una cosa, en cuanto al Mesías, no podemos hacer esto. No podemos, esto es fuerte, tomar decisiones, decir algo o mencionar algo sin tomarlo en cuenta. Si tú no tomas en cuenta, o como los discípulos, si no tomas en cuenta cuando Él te dice algo, tú vas a salir con un comentario completamente distinto como, Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? En lugar de haber puesto atención y en lugar de tomar en cuenta, y en lugar de que lo que dijeras tú a continuación definitivamente tenga todo que ver con lo que Él acaba de decir, entonces no dirías un comentario como el que hicieron. ¿Saben de qué depende esto? Y viene una premisa que de verdad yo quisiera que tuvieran presente siempre a partir de ahora. La premisa es bien sencilla. ¿Le tomaríamos en cuenta si de verdad consideráramos que Él fuera el Mesías? ¿Le tomaríamos en cuenta si de verdad consideráramos que Él es el Rey? ¿Le tomaríamos en cuenta de verdad si estuviera presente y lo viéramos visiblemente, fuera visible para nosotros? Ahí sí le tomaríamos en cuenta. O sea que en la actualidad ¿hay algún momento donde no lo consideramos el Mesías o donde no lo consideramos el Rey o donde no creemos que está presente para tomar nuestras propias decisiones? Es decir, voy a decirlo de otra forma para que se entienda. Una persona que no considera a Jesús como el Mesías, no te preocupes, no se espera que Él quiera prestar atención. Una persona que no considera a Jesús o al Mesías, a Yeshua, como Rey y sumo sacerdote, no te preocupes, no se espera que Él tenga esta conexión. A ellos sí se espera que puedan preguntar, oye, ¿y a mí cuánto me va a tocar? Oye, ¿y cuándo yo voy a? ¿Y cuándo tú me vas a dar? ¿Y cuándo tú? Ellos sí se espera que digan cualquier pregunta desconectada. Pero de ti y de mí, que queremos crecer en la escala de ser el espectador y luego ser el discípulo y luego ser como él. Tú y yo que sí queremos, de ti y de mí sí se espera que queramos poner atención de manera plena. Y que a la hora de decidir, decisiones como Steph, que ahora se va a casar, por ejemplo, decisiones complicadas en la familia, decisiones de inversión o no inversión, vamos o no vamos, compramos o no compramos, lo hacemos el proyecto o no lo hacemos, me quedo en casa, tan sencillo como eso, me quedo en casa con mi familia o si salgo con amigos en este momento, o me quedo en casa con mis hijos y mis hijas, o etcétera. Sí se espera que lo tomes en cuenta. Sí se espera que tú lo tomes en cuenta. Y la pregunta, por supuesto, va a ser, ¿y cómo lo tomo en cuenta ese, por supuesto? Pero la oración va a ser la respuesta. La oración es la respuesta. ¿Qué te dijo él la última vez que oraste? Y siempre les hago esta pregunta y se la va a seguir haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste su voz y lo tomaste en cuenta? Déjame te digo una cosa y quiero que de verdad lo tengas también como una premisa importante, y es que el proceso de madurez, de maduración o la progresión con el Señor no es lineal. No va a ser algo que va a ser pues lineal, no es una gráfica que solo está en ascenso. Realmente tiene un montón de baches y desarrollos, pero el tema es la perseverancia. No va a ser, no es tema para hoy, pero quiero que lo tengas presente nada más. Porque el tema de hoy, de hecho, es la humildad. Me quiero centrar muy poquito en esto, pero el tema de esto es que tú necesitas y yo necesitamos tomarlo en cuenta, no como lo que ellos hicieron. Y de verdad le tomarías en cuenta si consideras que Él es el Mesías y que Él es el Rey y que Él está presente. Solo ten presente estas tres cosas. Si Él es el Mesías para mí,
Si Él es el rey para mí y si está presente junto a mí, no tengo opción, le tomaría en cuenta. Si no lo tomo en cuenta en algún momento del día es porque alguna de estas tres no están. O dos de tres, o me explico, o sea, por ahí están como que jugando. Y entonces significa que yo aún no entrego mi gobierno. Y sigo gobernando yo, o es un gobierno híbrido. A veces quiero que gobierne él. Qué raro que en las necesidades siempre quiero que gobierne él, pero en la abundancia gobierno yo. Cuando tengo, gobierno yo. Cuando no tengo, gobierna él. ¿Me explico? Y Señor, por favor, te pido que me des y me bendigas. Cuando salgo de viaje a carretera y se va a poner difícil, gobierna él. Pero a la hora de decidir si debía ir o no debía ir, gobierno yo. Ya me entienden, ¿no? Entonces es algo bastante como contradictorio. Y te digo otra vez, el Señor asumió el riesgo. Sí, los que hemos comprado alguna vez una póliza de seguro saben perfectamente a qué nos referimos con asumir el riesgo, ¿no? Que es cuando el seguro asume que tú podrías ser, por ejemplo, alguna persona o público de riesgo porque te dediques a cierta cosa, por ejemplo. Independientemente de eso, ellos asumen el riesgo o no, ellos lo van a decidir. Y si es así, y se hace uso de la póliza, pues ellos asumieron el riesgo. Bueno, con el Señor, Él asumió el riesgo de que ibas a decir que sí y no lo ibas a hacer. Como lo que Él les dijo a sus discípulos, y esta parte siempre, siempre, siempre me resuena y es porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo que hagan. ¿Dónde dice esto? Apréndanselo de memoria. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No soy su Señor. Y Apocalipsis, ¿qué dice con respecto a eso para cerrar el punto? Apocalipsis dice, ojalá fueses frío o caliente, pero no seas tibio, porque a los tibios el Señor los vomita. ¿Quiénes son los tibios? Los que dicen Señor, Señor, pero a la hora de la hora no hacen lo que Él les pide. Esos son los tibios. Tienen poquito de lo caliente y poquito de lo frío. Ahí está. Es tibio. ¿Qué te dice el Señor? Ahí está. ¿Para qué me llamas Señor, Señor, si no vas a obedecerme? Lucas 6:46. Si se te olvida alguna ocasión, por favor, tenlo ahí anotado. Y cuando alguna vez como que, uy, no sé qué hacer, quiero, no quiero, Lucas 6:46. Y si el Señor no te responde, pues oras más. Y si el Señor no te responde, pues ya nos buscas y entre todos buscamos la dirección del Señor. ¿De acuerdo? Y va a estar interesante ese proceso de decisión. Pero te aseguro que no necesitas pasar esos procesos solos, número uno. Y número dos, te aseguro también que Él quiere dirigirte, que Él quiere guiarte y Él quiere gobernarte con la intención de que tengas vida y vida en abundancia. ¿Está bien? Resolviendo este tema de los discípulos desconectados, que ya dijimos que no es para nosotros ser así, al contrario, necesitamos trascender de esa actitud, viene ahora sí la enseñanza. La pregunta en esta cosa completamente alejada de todo ese tema, y les dice, y llamando Jesús, en el versículo 2 dice, Mateo 18:2 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Llama a un niño y lo puso en medio, ¿de acuerdo? Y me gusta mucho que tenga como algo tan gráfico, y Jesús tiene una capacidad tremenda de didáctica para poder enseñar algo, y te quiero pedir que te puedas trasladar hacia ese momento. Pero la razón por la que pone un niño, primero es, por supuesto, es más, te voy a preguntar esto. Cuando tienes a un niño enfrente, vamos a suponer de unos 3 o 4 años, ¿qué es lo que haces con ese niño? Cuéntame. ¿Qué es lo que qué concepto tenemos de un niño a ese momento para hacer con él? La respuesta bien básica es, haces una gracia con él. ¿Cierto o no es cierto? Te pones a jugar con él, intentas hacerlo reír, incluso lo chequeas con tu voz, haces una voz diferente para que el niño te preste atención, buscas algún juguete para jugar con el niño, pero en esta ocasión, la razón por la que el Mesías pone un niño no es para nada de eso, es al contrario, es para enseñarles. ¿De acuerdo? Y la razón por la que te cuento esto es porque aparentemente el Mesías está mencionando de manera implícita, hay algo que necesitan aprender de los niños. Sí, al final vamos a resolver con dos palabras qué es lo que se necesita aprender. Pero de entrada lo pone enfrente para tres cosas. Contemplarlo o verlo, voy a poner dos nada más. Contemplarlo o verlo y escucharlo.
Esta parte de contemplar y prestar atención tiene que ver con todo lo que el Señor enseñó. Contémplalo y velo, escúchalo. Contémplalo y escúchalo, contémplalo y escúchalo. ¿Se acuerdan que el Mesías dijo literalmente, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Moisés dijo, escucha Israel, siempre es escuchar, contémplalo, préstale atención. Y en este caso, este niño lo ponen enfrente, ¿de acuerdo? Y les dice Jesús cuando ponen al niño enfrente, en el versículo 3, de cierto les digo. Cuando dice de cierto, lo que dice realmente es amén les digo. ¿De acuerdo? Amén les digo. Que si no se vuelven, o sea, cuando dice amén les digo es, ¿cómo sería en español? O sea, en nuestro español actual sería como decirte, ¿en serio? Eso sería lo más correcto. En serio les digo esto, ¿eh? O sea, aquí no estoy jugando, no estoy vacilando, no hay otra opción y no hay otra respuesta a lo que me están preguntando. En serio les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ojo que utilizan la misma concepción, reino de los cielos, porque le acaban de preguntar, oh Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino? ¿Y qué le dice Jesús? Ah, pues déjame te digo que en el reino de los cielos no entran si no son como el niño. Sí. Esta parte es bien interesante porque le está diciendo, y les pedí que encerraran la palabra por allá más abajo, pero quiero que también encierren la palabra os volvéis, ¿de acuerdo? Por favor, encierren la palabra volver, que del griego tiene toda la relación con el hebreo que hemos conocido, ¿de acuerdo? Y en el versículo número 3 aparece esa palabra volviereis o volvéis, ¿de acuerdo? Tiene que ver, fíjate nada más esto, estrefo, ¿de acuerdo? La palabra es G4762, ¿de acuerdo? Y se los quiero poner en la pantalla para que lo puedan ver sin problema. Ahí va a cargar. Es este versículo 3. Se lo voy a subrayar. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver suficiente, no? ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, dice acá. Y dijo, de cierto os digo, verdaderamente les digo que si no volviereis, aquí dice como otra formita, no importa, hago clic acá y dice que la palabra es estrefo, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con fortificado de la base. Imagínate esto, fortificado de la base, eso significa la palabra estrefo. Si su base no estuviese fortificada, es decir, si ustedes no regresaran a fortificar su base, y aquí por eso dice hacer o dar la vuelta o revertir, volver, apartar o convertirse. Esta palabra, ¿cuál creen que es en hebreo? Todos se la saben acá. Todos los que han tomado curso básico se saben qué palabra es esta. Por supuesto es la palabra teshuvah o la palabra shub. Si ustedes no vuelven, se retornan, donde sea de su trip en el que andan, de su rollo en el que se metieron con ese tema de quién va a ser el mayor, si ustedes no vuelven de ese trip en el que andan y cualquier otro que se pudiera asemejar a ser como este niño, definitivamente en el reino en el que están pensando tener una jerarquía, no van a entrar. Bye, olvídense de la oportunidad de poder entrar en ese reino. Sinceramente están bien alejados de lo que en realidad se espera de ustedes. Imagínate eso. Eso es algo fuerte, es algo difícil, es algo duro de entender. Porque estos pensaban en una jerarquía y les ponen enfrente un niño. Pregunto a ustedes, ¿qué jerarquía podría tener un niño? Ni una sola. Y ellos están pensando en jerarquías y en puestos y en gobiernos y les ponen enfrente a un niño. Y les dice lo que acaban de escuchar y les pregunta, y aquí viene la parte y que te pedí que subrayaras porque de hecho de eso se trata todo esto. Así que cualquiera que se humille como este niño, y te pedí que encerraras, la palabra humille, porque lo que hace referencia acá es el meollo de la instrucción de Jesús para los apóstoles. Y el meollo es la humildad. Lo que ellos no venían manejando, por supuesto, era la humildad. No había humildad en ellos. Por eso Jesús dice exactamente esas palabras y por eso pone enfrente a un niño. Y me gustaría muchísimo, justamente, que pienses qué puedes aprender de un niño tú. ¿Qué ofrece un niño que te pudiera enseñar cuando lo contemplas? Te quiero compartir algo bien sencillo y es que durante la semana pasada estuve viajando, ¿de acuerdo?
Justamente el jueves que no pude estar con ustedes, ese día debía viajar y todavía más me desgasté, no se imaginan cuánto. Al día siguiente digo que no paré de tomar diclofenaco y paracetamol. Pero ese día me fui de viaje, necesitaba viajar a Estados Unidos con las personas a las que sirvo también de aquel lado, pero me fui desde los jueves porque quería llegar a un concierto de un grupo mesiánico que venía de Israel para Houston. Y entonces me llevé a mi sobrino, a mi hermana y a mi mamá. Entonces mi sobrino, pues convivo mucho con él, pero esta ocasión conviví muchísimo más. Te quiero contar que es un niño de 3 años, ¿de acuerdo? Está a punto de cumplir los 4 años. Ahora habla muchísimo y ahora es muy gritón. Todo el tiempo está gritando para que lo escuchemos y porque está emocionado y es un niño supremamente alegre. Pero te quiero contar qué fue lo que aprendí de él, ¿sale? Y esto creo que te va a ayudar un montón a entender por qué puso Jesús a un niño y me suena muchísimo ahora que estuve conviviendo tanto con Mateo, mi sobrino. Y número uno, aprendí de él a ser genuino, a que lo que le gusta de verdad lo celebra y lo agradece muchísimo. Y lo que no tampoco. Me di cuenta que, por ejemplo, él no tiene ningún deseo de tener como apariencias por ninguna persona. No le importa si su playera de pronto está un poquito manchada porque comió alguna cosa, o si de pronto su ropa no combina tanto, no se preocupa por eso. ¿De acuerdo? Tampoco se preocupa si está despeinado o si está peinado, por supuesto que no. No tiene apariencias con nadie. Me di cuenta, por ejemplo, que tiene una capacidad de asombro como niño definitivamente bien sensible. Todo se asombra. Por todo se asombra. Tuve la oportunidad de comprarle un perrito de juguete y no se imaginan cuánto tiempo estuvo contemplando al perrito de juguete. Iba sentado en su sidecar, en su silla de coche, y lo veía, y lo veía, y lo veía con un asombro brutalmente. El perrito costó $1, se los prometo. $1. Y con algo de $1 el tipo estaba de verdad agradecidísimo. ¿Sí? Me di cuenta que tiene aprecio por los detalles justamente por eso y se emociona con mucha gratitud. Me di cuenta que es muy cauteloso, muy, muy cauteloso. Algo que a lo mejor ya no me pasa mucho a mí. No en su capacidad, no en su intención tan grande. Me di cuenta que también es muy obediente con su mamá. Muy, muy obediente. Y cuando no, la mamá definitivamente logra ayudarle a que obedezca. Me gusta que es muy paciente. Aguantó las 8 horas de viaje hasta Houston, porque llega hasta Houston, ¿de acuerdo? Jamás se portó mal. Y cuando se cansaba lo que hacía era dormirse. Imagínate qué padre pudiera ser que como niños en lugar de quejarnos y empezar a quejarnos y empezar a quejarnos y empezar a molestar a las personas, solamente dijéramos, ok, en lo que llegamos me voy a dormir. Me gusta que tiene la intención de siempre orar, ¿de acuerdo? Y siempre dice la misma oración. Dice, gracias Padre por este día. Lo que dice es, gracias Padre por este día. Y entonces ya añade lo que va a pasar, por ejemplo, por la comida, por el pollito, por la familia que nos recibió. Y entonces es muy consciente de eso. Y nos pide que cerremos los ojos, ¿no? Ama sonreír y es algo que a mí me falta en muchas ocasiones. Me di cuenta que le gusta alegrarse bastante y que no es rencoroso. En algún momento puede haber algo que no le gustó o se asustó por algo, o a lo mejor alguien se lo provocó, pero en el momento siguiente eso ha desaparecido. No conserva la ira, tiene que ver con eso. Esto me dio mucha risa, pero es real. Solo come lo necesario. Él no es para nada como extra de su comida. Él cuando está lleno, no pide más. Cuando está satisfecho, mejor dicho, no pide más. ¿De acuerdo? Am, Como te dije, no aparenta, no tiene afanes, no se afana por nada y siempre está dispuesto. Eso lo aprendí yo en estos días de viaje. No glotonerías exactamente, Mike. Esto lo aprendí yo en este viaje con mi sobrino. Y por supuesto, y estoy seguro que coincidirías conmigo, que si Jesús pone un niño enfrente, ¿habría algo que aprenderle? La respuesta, por supuesto, siempre será, por supuesto que sí. Definitivamente que sí. Te cuento todo esto porque hay aparentemente una contradicción con respecto a este concepto de ser niños. ¿Está bien? Y voy a irme rápido porque el tiempo se está acabando, pero quiero que por favor no te pierdas de esto. Ven conmigo a Efesios 4:14, por favor. Hay algo interesante con respecto al tema infantil, con respecto al tema de los niños, pero justamente el apóstol Pablo va a tomar una perspectiva diferente. No es la misma, pero quisiera que la tengas presente a la hora de platicar este tema, por ejemplo, o de tenerlo presente este tema. Dice, versículo número, versículo número 14, tal cual voy a leerlo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, lo que hemos platicado ahorita, crecimiento, para ir edificándose en amor. ¿De acuerdo? El apóstol Pablo, los de Éfeso, les llama la atención y les dice, ya no sean como niños. Pero la verdad es que están tomando posturas completamente diferentes y no son contradicciones ni aparentes ni irreales. No se están contradiciendo para nada, ¿de acuerdo? Hay un aspecto bueno con respecto a los niños y es el que toma el Mesías y es la conciencia en desarrollo. Los niños tienen conciencia en desarrollo, son ignorantes por naturaleza, pero buscan por curiosidad aprender todo el tiempo, ¿de acuerdo? Son dependientes de sus padres y aceptan esa dependencia, es decir, van con papá y con mamá para resolverlo y por supuesto tienen confianza plena ante sus padres. Estos son cualidades positivas de los niños y en efecto, déjame te digo algo, es lo que el Mesías está comparando al tener un niño enfrente, lo que les está enseñando al tener un niño enfrente, mientras que Pablo está tomando una cualidad negativa de los niños y tiene que ver con la inestabilidad emocional de los niños, falta de discernimiento que puede ser llevado por la deriva. Imagínate esto. Pablo, está tomando la idea de que, por supuesto, los niños también pueden ser inestables emocionalmente. Jesús les dice, sean como niños, por supuesto, en su parte positiva. Mientras que Pablo está tomando, no sean como niños en todo lo negativo. Lo interesante de lo negativo de los niños no es el niño en sí, sino que son sus cuidadores, los responsables, quienes provocan esto en ellos. Quienes no provocan definitivamente esta curiosidad para aprender. Quienes no provocan, por ejemplo, una estabilidad emocional. Es una cosa muy interesante. Al final de cuentas, lo que Pablo está queriendo explicarnos y decirnos es no seamos como niños a la hora de tener unos padres que definitivamente no están provocando cosas positivas ni de crecimiento en ellos de manera funcional. ¿Qué está diciendo en otras palabras? No seamos como niños por su disfuncionalidad provocada. Qué tremendo, ¿no? Mientras que Jesús pone enfrente a un niño, del cual, como te acabo de decir, hay una oportunidad enorme para aprender de ellos. Teniendo presente esto, vamos a la recta final, ¿de acuerdo? Y es todo el meollo de la humildad. La humildad como niños nos permitirá aprender. La humildad como niños nos permitirá estar prestos y dispuestos de verdad, con una mente, propicia y con un deseo propio para el aprendizaje. La niñez es la época más propicia para aprender. Y eso lo decía Alfred Adler, un psicólogo importantísimo a nivel mundial, que decía que entre los 18 meses y los 3 años de edad, ¿de acuerdo? El niño o la niña decide el rumbo de su vida hacia el equilibrio psíquico o hacia la neurosis. Escucha esto. Entre los 18 meses y los 3 años de edad, el niño decidirá su vida con respecto a un equilibrio emocional, un equilibrio psíquico o hacia la neurosis. Yo te hago una pregunta. ¿Qué hiciste desde tus 18 meses a los 3 años? Si no lo sabes, pero sientes que de pronto no hay un equilibrio psíquico en tu vida entera, pues déjame te digo que es momento de empezar a sanar a ese niño de entre los 18 meses y los 3 años. No sabemos qué pasó y tampoco tenemos control, pero hoy el Señor quiere sanarnos y eso es una cosa muy, muy real, ¿de acuerdo? De aquí la importancia y del concepto del nacer de nuevo. ¿Se acuerdan que el Mesías le explicó a Nicodemo con respecto al nuevo nacimiento? ¿Se acuerdan que le dijo, no podrás entrar en el reino de los cielos si primero no naces primero? Ahora entiendes a qué se refiere. ¿Qué es nacer de nuevo? Prácticamente es, no pude decidir con respecto a mi nacimiento, yo no decidí sobre mi formación cuando nací y entre mis 18 y mis 3 años de edad, 18 meses y 3 años de edad, yo no decidí nada de eso. Pero el nacer de nuevo me permite exactamente poder ponerme a cuentas, poder regresar a la línea de salida y dejar que Él construya en mi vida lo que no se construyó. Afirme en mi vida lo que no se afirmó.
y añada lo que no se añadió. Y para eso me va a quitar probablemente lo que se puso que no debía estar. Quizá también va a pulir lo que yo hice crecer que no debía haber hecho crecer. Por eso necesito nacer de nuevo. La parte preciosa justamente, y dice con Nicodemo, es que los que no nacen del agua y del espíritu. ¿Qué es este concepto del agua? Y no lo voy a tomar, lo voy a tocar rapidito, pero el concepto del agua tiene todo que ver con la purificación, con el proceso de purificación. El que no nace por, con pureza o por la purificación de su vida y del Espíritu, es decir, quien no es de verdad provocado por el Espíritu, eso no podrá de verdad nacer de nuevo y por supuesto ver el reino de los cielos. ¿Por qué les cuento esto? Porque el nuevo nacimiento de verdad ha sido ahora tan sencillamente entendido con el concepto de entre los 18 y los 3 meses, perdón, 18 meses y 3 años, que es bien sencillo entender que Él quiere hacerte nacer de nuevo, para formarte de nuevo, para enseñarte de nuevo. La etapa más importante de tu vida en la cual no tuviste conciencia, Él quiere que la repitas. Y si ya la estás repitiendo, bendito Él, por supuesto, bendito el Rey. Ahora, ¿qué haces? Aprovéchala, cuídala y síguela desarrollando. Es una etapa que no va a terminar nunca, pero vas a seguir creciendo. Vas a pasar los 3 años de edad y vas a continuar y vas a continuar y vas a continuar. ¿De acuerdo? Y si tienes una familia en la actualidad, con mucha mayor razón, esa etapa debería estar, como dijimos, regresar a la base y solidificar y cimentar bien la base. Regresa tanto como necesitas, pero regresa de verdad. De los niños vamos a aprender dos cosas: humildad y fe. Esa es la segunda cosa. Humildad y fe. Esa es la intención de poner a un niño enfrente. Aprender de la humildad y aprender de la fe. La humildad es como si fuera un fundamento negativo. ¿Cómo sería esto? Está muy rara esta explicación, pero me ha gustado un montón. La humildad sería como tener el deseo de que al tener un gran edificio voy a necesitar unos grandes cimientos y para eso necesito escarbar y escarbar y escarbar. ¿Se acuerdan? Regresar al cimiento, volver a la raíz. La humildad sería como esta necesidad de escarbar y de escarbar y de escarbar. Ojo que no tiene nada que ver con la parte de la cima, que era lo que de hecho ellos estaban buscando, los discípulos buscaban con respecto a la cima, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de que la humildad no es ir arriba, sino que es ir abajo, ser como niños. De hecho, hasta la estatura de los niños es chiquita, pues, ser como ellos. Y lo segundo es fe. ¿Qué es la fe? Prácticamente el rellenar esas zanjas o el rellenar esos pozos con todo lo que implique tu fidelidad al Señor. Fe es fidelidad. Este es un fundamento positivo. Es ahora añadir, añadir, añadir. ¿Y la humildad qué es? Quitar, quitar, quitar. ¿Se fijan? Es algo bien interesante. Los discípulos solo estaban pensando en la altura, como si fuéramos hablando en esta misma intención de un rascacielos. Ellos pensaban en la cima, en la parte más alta del rascacielos. Y el Mesías estaba hablando de qué cosa? De ir hacia abajo, del cimiento, pues. Sin echar cimientos profundos, por supuesto. ¿Qué hay en los cimientos profundos? Ya hablando de nuestra realidad, nuestra identidad, nuestra fidelidad, nuestro deseo de renunciar al pecado, todo eso está allí, ¿sí? Nuestra autonomía para servir, nuestra conexión con el Señor. Sin nada de eso, justamente, definitivamente no podrías hacer nada en construcción. Y se los dice a alguien que construyó sin fe y sin humildad. Alguien que intentó levantar un edificio y les digo una cosa, lo logré. Sí lo logré. Y no voy a decir sí lo logré gracias a Dios, porque fue gracias a mí. Por eso el Señor tuvo que destruir ese edificio que yo había creado. Y fue de verdad algo muy feo y potente, pues, pero era necesario. ¿Sí? Pero sí se puede construir, sí, por supuesto. Imagínate, construye tu casa sin zapatas, sin cimientos, sin haber cavado bien profundo. Constrúyela y de veras no va a durarte. Por eso necesitamos comprender que la etapa de la que está hablando el Mesías es la etapa de los niños.
Y esa etapa es justamente donde se cava y donde se cimienta. ¿De acuerdo? Es algo bien interesante esta forma poética de verlo y este ejemplo y esta didáctica que el Mesías toma para ello. Se entiende que el tema de los cimientos son la edad más pequeñita del niño. Se entiende que esos son los cimientos. Se entiende que hay que volver a eso y sanar esa zona. El Mesías así lo está buscando y así lo está recomendando. Y dice al final esa sección, versículo número 4, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se humille como el niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El creyente más humilde será el mejor. El creyente de verdad con haberse humillado más será el mejor. El mejor servidor, el que más sirve, será por supuesto el más desarrollado, el de mayor rango, el más alto, por supuesto, en su favor. Será el más útil. No será porque se ve mejor, sino es porque es el más útil. Otra palabra que me gusta muchísimo para la utilidad es porque es el más funcional, porque cumple con su función. Lo que se le pidió es lo que entregó. No se le pide algo y no lo hace, o dice que lo va a hacer y no lo hace. No, no, no es él. El más resplandeciente en su gloria es el más humilde, el que más sirve. Y eso es una paradoja, por supuesto, una cosa bastante interesante, una aparente cosa contradictoria en nuestro mundo. En nuestro mundo el más alto es el que se ve mejor, o el que se ve mejor es el que más alto, o el que mejor tratan. Pero la palabra no nos enseña todo eso. Y cierra diciendo ese versículo, esta sección, y dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, perdón, como este, a mí me recibe. ¿Por qué hace esa relación? Bien interesante. Dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué significa eso? El favor o la amabilidad que se muestre a quien hace como este niño es como si mostrara prácticamente a mí, como si me mostrara prácticamente a mí, dice el Señor. El que da fruto de esta humildad, el que da fruto con esta amabilidad, definitivamente es como si a mí de verdad me estuviera representando. Y quien recibe a ese niño, quien recibe a alguien que está desarrollando eso, le digo una cosa, me está recibiendo a mí. Y luego cierra diciendo, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, imagínate lo contrario, ya no lo recibe, lo hace tropezar. Pregunto rápidamente. ¿Aquí se refiere a los niños de forma literal? No, exacto. Ya no se refiere a los niños, se refiere a quiénes, a los adultos como tú y como yo, que están queriendo ser como niños para ser sanados, para buscar su salud, para buscar desarrollar su fidelidad, para buscar su integridad y su autonomía. Cualquiera que los haga tropezar a estos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Imagínate esto. Se respeta y de verdad se honra a los hombres que aceptan su vulnerabilidad como niños y retornan a esa etapa mentalmente para ser sanados, contrario a ser de verdad señalados o humillados. Al menos en este espacio así es. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El mundo y sus afanes van a estar y van a existir siempre, pero los hombres que definitivamente cometan estos tropiezos, dice, eso sí es preocupante. Vamos a dejarles aquí, mis queridos amigos, justo a tiempo, 7:15 de la mañana. Pensé que no íbamos a lograrlo. Vamos a llegarle hasta aquí. Y lo que siga que va relacionado con esto, lo vamos a ver el siguiente jueves. Hasta aquí, caballeros, nuestro episodio de nuestra nueva temporada de enseñanza y aprendizaje del Señor con los apóstoles.